como cualquier niño que tenga una dislipemia, en presencia de la dislipemia, y si todavía no está instalada, hacer la prevención correspondiente. Dentro de las necesidades de micronutrientes, se han visto la importancia de vigilar el aporte de vitamina D, magnesio, calcio, hierro, ácido fólico, tener presente las dosis de vitamina A, principalmente en niños con alto riesgo de carencia de la misma, el aporte de selenio, que reduce los altos niveles de IL-8 y TNF-A. De manera de que otros nutrientes a tener en cuenta, y pensando en esta salud cardiovascular y en la prevención que debemos hacer, porque el fármaco lo va a seguir consumiendo, no lo vamos a poder quitar. De manera de que debemos acompañar la farmacoterapia siendo un elemento, un pilar muy importante en la alimentación y haciendo los cuidados necesarios. Por lo cual es bien importante fomentar el consumo de frutas y verduras y controlar el consumo de sal. Pero estamos hablando de una población que principalmente esta patología afecta a niveles socioeconómicos deficitarios. Entonces, cuando hablamos de estrategias nutricionales, a veces se nos hace difícil poder ser muy exigente en la selección de alimentos que van a tener estos niños. ¿Cuáles son los objetivos nutricionales que nos vamos a estar planteando? ¿Dónde están los minutos? Acá. Recuperar o mantener el estado nutricional, realizar educación nutricional con enfoque a la prevención cardiovascular, como hacíamos mención, orientar a las familias sobre los cuidados higiénicos en la manipulación de alimentos. No olvidemos que son niños inmunodeprimidos, tienen un proceso inflamatorio importante, y ajustar el aporte nutricional a las distintas sintomatologías digestivas que principalmente están asociadas cuando comienzan con la farmacoterapia. Cada vez más se ha visto de que el abordaje de la farmacoterapia luego del diagnóstico en los primeros 18 meses de vida hace que el tratamiento y la proyección de la respuesta a largo plazo sea más efectiva. De manera de que esta sintomatología es variable, hay niños que les afecta más, pero imagínense que muchos de estos niños en principio empiezan a tomar toda la medicación en forma de jarabes que son muy amargos, deben consumirlos principalmente en ayunas, muchas veces 1 hora antes de comer, de manera que a veces hay que levantarlos más temprano para que tomen la medicación, a veces la vomitan, la deben de tener que tomar nuevamente y luego pueden comer, y eso lo tienen que hacer 3 veces al día. Cuando ya crecen y empiezan a tomar, y muchas veces nos piden por favor que pasar a las píldoras porque ya no toleran el sabor de los jarabes, aunque algunos tratan de mejorarse a nivel de la industria, pero siguen siendo, imagínense consumirlo 3 veces al día, ¿no? Durante toda la vida. Pasan a cápsulas y se traduce muchas veces en 10, 12 cápsulas al día, porque no es una, son varias. De manera de que eso hace muy complejo la adherencia y el compromiso en el tratamiento. Y a eso le sumamos que el niño sigue creciendo, que se transforma en un adolescente con las características propias de la rebeldía adolescente, ¿verdad? Entonces, el abordaje y la adherencia al tratamiento de estos niños no es sencilla. A eso le sumamos el entorno que estábamos hablando hoy, ese entorno social en el cual muchas veces una mamá que está cursando con la misma patología y que está en situación crítica muchas veces o muere, o un papá que está en esas condiciones, y lamentablemente a veces estos núcleos familiares, la presencia del consumo de drogas es bastante importante. La dieta y el estilo de vida son fundamentales en la prevención a largo plazo de los efectos cardiovasculares, de las alteraciones metabólicas y morfológicas asociadas con la propia enfermedad y con el tratamiento. Pero algunos aspectos a considerar. Cuando hablamos de una alimentación saludable, no nos estemos olvidando de que en función y seguramente ustedes estarán pensando, todos aquellos que trabajen a nivel clínico,
pensando en los propios pacientes y en las características de sus pacientes con carencias desde el punto de vista de la accesibilidad a los alimentos, en que quizás cuando yo quiero hacer una reducción, por ejemplo, de los azúcares refinados, porque es un elemento que debo sacar si hay una hipertrigliceridemia presente, quizás sea la única fuente de energía que tiene ese niño. Y entonces, ¿qué hago? ¿Le saco los azúcares refinados por la hipertrigliceridemia? ¿Cómo tengo que buscar alternativas que me puedan ayudar a hacer un equilibrio? Lo mismo que la selección, vieron que en las diapositivas anteriores hacía referencia al consumo de frutas y verduras. En nuestro país, el consumo de frutas y verduras a nivel poblacional es entre 1 a 2 porciones semanales, en algunos casos, o diarias en otros, pero no a nivel poblacional, general. Estamos hablando de fomentar el consumo de frutas y verduras en estos niños, en los cuales el acceso a esos alimentos a veces no es tan sencillo. En nuestro país tenemos un abordaje de lo que es a nivel escolar, de los comedores escolares, y ahí es una buena estrategia en la cual hacemos hincapié para trabajar con estos niños en las comidas que pueden hacer en la escuela. También hay club de niños en los cuales se le da la merienda o el desayuno contra lo que no se hace en la escuela, o sea, el otro tiempo de comida que no hacen en la escuela, y eso también nos ayuda, o sea, a nivel de asegurarnos que puedan recibir ese tipo de alimentación un poquito más adecuada a lo que muchas veces por las dificultades de acceder a los alimentos en forma más completa. Dentro de las estrategias nutricionales, en realidad hay mucho publicado. Hay varias publicaciones a nivel de la región que están muy bien y en las cuales se aborda en forma integral, y se las recomiendo porque aborda en forma integral la atención de estos niños. No podemos solamente pensar desde el abordaje nutricional, sino tiene que ser en una forma integradora, en una forma participativa, en una forma integradora también al núcleo familiar, asesorar a toda la familia, de manera de que puedan darle las herramientas necesarias para poder hacer una buena selección de alimentos con las posibilidades que tengan. Y quería dejarles estos dibujos que son hechos por algunos de los pacientes de la policlínica, en lo cual, si ustedes observan algunas imágenes, la sangre en una asociación de la enfermedad, la extracción de sangre en estos chicos se hace en forma 2 veces al año, ¿sí? Y algunos mensajes en los cuales se trabajaba con ellos qué representaba para ellos la enfermedad y cómo la manejaban en su núcleo familiar. Muchas gracias. Bien, por motivos de agendas de la doctora Miriam, vamos a continuar con las preguntas respectivas. Por favor, si tuvieran alguna pregunta. ¿Alguna inquietud, pregunta, comentario o experiencia, ¿no?, que puedan tener ustedes de repente en el área que se ha tratado? Creo que como nutricionista tengo que recalcar que de repente a nivel nacional necesitamos especialistas en este tipo de temáticas. La experiencia de la doctora es muy valiosa porque nos ha hecho énfasis en las deficiencias principales que tienen este tipo de pacientes. A nivel nacional necesitamos nosotros nutricionistas con la especialidad respectiva en diferentes enfermedades. Creo que, ¿qué nos podría decir la doctora Miriam al respecto, no? Sí, es bien importante el trabajo y especializarnos. La realidad es que en mi país tampoco existen las especializaciones. Recién tenemos una primera especialización en nutrición en enfermedades crónicas, pero que tampoco
es totalmente reconocida luego en el ámbito laboral. Poder especializarnos en las distintas áreas y profundizar en ellas nos permite poder obtener y buscar estrategias más contundentes. Eso sería bien importante. A nivel de lo que es VIH y SIDA, es una patología que lamentablemente sigue siendo un problema a nivel de salud pública, que afecta e invalida a después la población productiva, porque estos niños luego son adolescentes y adultos que quieren convivir con una enfermedad estigmatizante, la cual dificulta inclusive en los momentos del relacionamiento, y eso es una de las cosas que se está luchando a nivel de todo el mundo, de que no sea un estigma el tener VIH, sino que sea otra enfermedad, y en este caso lográndose que sea crónica, ¿no? Ok, muchas gracias. Bien. Bien, a nombre del Colegio de Nutricionistas del Perú y de los 6.500 nutricionistas que tenemos a nivel nacional, hacemos entrega del presente diploma a la doctora Miriam por su brillante ponencia. Siguiendo con la temática nutrición y enfermedad, tenemos ahora la participación de la doctora María Fajardo con el tema defectos congénitos por deficiencia de nutrientes. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora María Fajardo. Bueno, ya casi tercer día de trabajo, estoy muy complacida realmente de compartir este congreso y estoy agradecida al comité organizador y por otro lado a disposición de unas futuras eventos y jornadas en este campo de la genética. En esta vez voy a exponer un tema que en realidad me gusta porque es el campo que más trabajo en el Instituto Materno Perinatal, ¿no? Todos los días tenemos malformaciones congénitas. De 100 niños, alrededor de 4 o 5 neonatos son malformados. Y ahora lo que vamos a ver es el estudio que se han realizado, el enfoque desde el punto de vista de análisis y consejería genética y, por supuesto, la consejería nutricional que va a ser complementaria a mi labor, ¿no? O sea, mi trabajo y uno de los más importantes como genetista es dar la consejería genética. ¿En qué consiste? La comunicación entre el paciente, pero a veces el paciente no es el que entiende, por ejemplo, síndrome de Down, algunas alteraciones cerebrales, y por lo tanto la comunicación es con los padres. Y se les dice el diagnóstico y el riesgo de tener otro hijo con esta malformación, ¿no? Entonces, vamos a ver. El problema de las anomalías congénitas o defectos o malformaciones, la OMS ya ha dado un comunicado de más o menos 4 millones de niños con anomalías congénitas severas en el mundo. Y, por lo tanto, esto en varios países ya constituye un grave problema de malformación en salud pública porque demanda un costo social, un costo terapéutico, un costo rehabilitador por la discapacidad y la carga familiar, social, laboral que constituye, ¿no? Por lo tanto, en países como nosotros que estamos migrando del subdesarrollo al desarrollo, estamos teniendo cada vez más control de las enfermedades infecciosas, más control de los problemas teratogénicos y, por lo tanto, lo que más aparece ahora son problemas genéticos, ¿no?
Contamos con un laboratorio en el Instituto Materno Perinatal, un laboratorio de anomalías cromosómicas, por eso que algunos datos van a ser de acuerdo a la institución. Cuando tenemos, miren ustedes qué importante, qué relevante